el título que yo le he puesto al mensaje de hoy es Misión cumplida. Y dile a la persona que tienes cerca, misión cumplida. Misión cumplida, sin miedo de decirlo, misión cumplida. Generalmente cuando escuchamos la palabra misión, solemos asociarla al ámbito del FBI y solemos relacionarla con espías, ¿no? Como es el caso de la película Misión Imposible. Y de hecho, cuando yo era pequeño, a mí me encantaba hacer misiones y como un buen detective, pues siempre trataba de buscarme algunos cómplices. Y fue de esta manera como surgió un grupo impresionante formado por mi hermano, 2 amigos de la iglesia y yo. Y cada vez que los 4 nos juntábamos en algún evento o en algún congreso, siempre teníamos alguna misión que hacer. Y recuerdo que nosotros nos organizábamos de una manera muy estratégica, y es que uno se quedaba vigilando mientras los otros 3 desarrollábamos la acción. Y claro, cuando la cosa se complicaba un poco o cuando había riesgo de que nos pillaran, el que estaba vigilando decía danger, 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 y nosotros cada uno salíamos corriendo por nuestro sitio, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces las cosas no salían bien y cuando terminábamos nos juntábamos todos y decíamos, misión cumplida. Y sabes, la vida está llena de misiones y cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión que hacer. Pero para que puedas entender el concepto de misión que yo hoy quiero transmitirte, te he traído una definición que dice, una misión es un trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Pero además de esto, un sinónimo o varios sinónimos de misión pueden ser cometido, tarea, trabajo, encomienda, ocupación o labor. Yo creo que con todo esto se entiende perfectamente la idea de misión que quiero transmitir, ¿verdad? Ahora bien, trasladando todo esto al ámbito espiritual, déjame decirte que como cristianos todos tenemos una misión. Y si realmente quieres descubrir cuál es esta misión de la que te voy a hablar, quiero invitarte a que puedas estar pendiente a lo que voy a desarrollar ahora, porque quiero hablarte de una persona que desde el momento en el que nació entendió perfectamente cuál es la misión principal de un cristiano. Hoy quiero hablarte de una persona que desde siempre entendió cómo era la misión de un cristiano en cuanto a ser un verdadero siervo y discípulo de Jesús. ¿Y sabes qué? Hoy quiero hablarte de Juan el Bautista. Y me gustaría que pudieras acompañarme a Juan, capítulo 3, comenzando por el versículo 22. Juan, capítulo 3, comenzando por el versículo 22. Cuando lo tengáis, decid, lo tengo. Y así me hago una idea y lo podemos leer todos de una forma unánime. Vale. Pues dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. ¿Qué hubo? Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. La verdad que es un pasaje súper conocido y probablemente a lo largo de vuestra vida habéis escuchado muchas predicaciones sobre él. Pero de una forma muy fuerte el Espíritu Santo habló a mi corazón a través de este texto y me gustaría compartirlo con cada uno de vosotros. Y para ponerte rápidamente en el contexto de este pasaje, Juan el Bautista, cuando va a hablar a sus discípulos, pone el ejemplo de una boda hebrea. Y aunque es verdad que hemos leído en la Reina Valera que habla del esposo y de la esposa, la realidad es que se está refiriendo al novio y a la novia en ese periodo previo al matrimonio. Ahora bien, en las bodas hebreas,
independientemente del novio y de la novia, había una persona muy específica que tenía un papel destacado dentro de la celebración. Y ese era el que se consideraba el amigo del esposo. Y lógicamente el novio iba acompañado a la boda con su grupo de amigos para festejar y celebrar con él en ese día tan especial. Pero aquel que era considerado el amigo del novio tenía un papel destacado en relación a todos los demás. Por ejemplo, el amigo del novio se encargaba de hacer todos los preparativos de la ceremonia, se encargaba de ir repartiendo las invitaciones, incluso él iba personalmente a coger a la novia para llevarla al altar donde el novio luego la iba a recibir. Pero además de todo esto, el amigo del novio, para asegurarse de que ese matrimonio era consumado, se quedaba cerca de la cámara nupcial, es decir, cerca de la habitación donde el matrimonio tenía sus momentos románticos. Creo que me estáis entendiendo, ¿verdad? Y cuando el esposo salía y daba un grito como señal de que ese matrimonio había sido consumado, el amigo del novio se iba contento sabiendo que había cumplido su misión. Y estás de acuerdo conmigo que el que tiene a la novia es el novio, ¿sí o no? Ahora bien, por muy buen amigo que sea, nunca el amigo va a ocupar el lugar que le corresponde al novio. Y en este pasaje tenemos que entender que cuando se habla del novio está haciendo referencia a Jesús. Cuando está haciendo referencia a la novia se refiere a la iglesia. Y cuando está hablando del amigo se está refiriendo en este caso a Juan el Bautista. Pero déjame decirte algo, y es que muchas veces nosotros, en lugar de querer ser la novia o querer ser el amigo del novio, queremos comportarnos directamente como el novio. En otras palabras, muchas veces tú y yo queremos ocupar el lugar que solamente le corresponde a Jesús. Pero sin embargo, si nosotros queremos tener el corazón de Juan el Bautista y queremos ser verdaderamente el amigo del novio, es necesario que cumplamos 3 requisitos fundamentales. Y el primero del que quiero hablarte es el principio de reconocer. Y di conmigo, reconocer. Hemos leído los versículos 26 y 27. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí vemos que ante la misma circunstancia, ante la misma situación, hay 2 actitudes totalmente diferentes. Y me gustaría que pudiéramos comenzar analizando la actitud que tienen los discípulos de Juan. Aunque lo leemos y en un primer momento nos puede dar la sensación de que van cargados de buenas intenciones y que simplemente se trata de una conversación informativa, la realidad es que los discípulos de Juan aquí estaban demostrando que tenían celos y envidia hacia el ministerio de Jesús. En otras palabras, los discípulos de Juan estaban demostrando que se sentían competidores directos del ministerio de Jesús. ¿Y sabes qué? Yo creo que estás de acuerdo conmigo en que hoy en día la iglesia está llena de competencia. Hoy en día, muchas veces, en lugar de parecer ayudantes en el ministerio, en vez de apoyarnos los unos a los otros, parece que nos convertimos en rivales directos. Y fíjate qué curioso que los discípulos de Juan ni siquiera son capaces de mencionar el nombre de Jesús. Y le dicen: mira, Juan, ese que está al otro lado del Jordán y del que tú diste testimonio, ese ahora está allí y le están siguiendo a él. O sea, fijaros qué actitud de los discípulos que ni siquiera eran capaces de mencionar el nombre de Jesús. Y mira, muchas veces nosotros quizá nos acercamos a nuestro pastor, nos acercamos a un hermano y quizá en un principio puede parecer que tenemos buenas intenciones, pero en verdad nuestro objetivo es manchar o tratar de desprestigiar a otra persona, simplemente porque tratamos de competir con alguien. Y vemos que un hermano comienza a prosperar ministerialmente, espiritualmente, económicamente, personalmente, y en lugar de alegrarnos por él, lo que hacemos es tratar de chafarlo y quedar por encima. Pero hay algo que debemos entender, y es que solamente Dios se encarga de determinar el punto y el lugar al que una persona debe llegar. Y al final es Dios el que deshace, el que hace. Y aunque es cierto que cada uno tenemos una función diferente, cada uno tenemos una función específica, pero todas son iguales de importantes. Otra razón en la que vemos que los discípulos de Juan estaban celosos de Jesús es que estaban dando a entender que toda la fama que Jesús estaba teniendo ahora era debido a que Juan previamente
había dado testimonio de Jesús. En otras palabras, lo que Juan estaba intentando decir, lo que los discípulos estaban intentando decirle a Juan, era que la fama que ahora Jesús tenía no era mérito de Jesús, sino que era el mérito de lo que Juan había hecho antes. Y esto me recuerda a que nosotros muchas veces nos duele cuando no nos llevamos el mérito. Porque humanamente hablando, y si somos sinceros, nos encanta el protagonismo, nos encanta que nos reconozcan, nos encantan que nos den honor, pero cuando hacemos algo y parece que se desvía la mirada a otra persona, no nos hace tanta gracia, ¿verdad? Y con esto yo estaba pensando en algo que quizá te puede parecer fuerte, pero no solamente nos ponemos celosos del hermano o de la hermana que tenemos al lado, sino que muchas veces nos ponemos celosos del mismo Jesús. Y déjame repetirte esto porque ahora lo vas a entender. Muchas veces no solo estamos celosos del hermano y de la hermana que tenemos al lado, sino que muchas veces nos ponemos celosos del propio Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces quizá estás orando por alguien que está enfermo y cuando esa persona sana, tú dices, gracias a Dios, pero en el fondo comienzas a decir dentro de ti, pero es que yo he estado preocupándome por ti, yo he estado orando por ti. Cuando vemos que una familia tiene una situación económica negativa y Dios hace un milagro, decimos, gloria a Dios, sí, pero en el fondo decimos, pero es que yo he estado orando, yo he estado preocupándome por ti. Y hace poco me pasó algo en este sentido, y es que hace un mes aproximadamente a mi novia le salió un pequeño bulto detrás de la oreja, y yo le dije, tienes que ir al médico, eso no es normal. Y pasaban los días y ella seguía teniendo ese bulto. Y yo comencé a orar por ella, comencé a orar por ella. Y en estos días que estuve con ella, me dijo, Ismael, ¿sabes qué? El bulto ha desaparecido por completo. Y me dice, Dios es bueno. ¿Y sabes cuál fue mi primera frase? Y le dije, sí, Dios es bueno, pero es que yo estaba orando por ti. Y es que esa es la actitud humana. Nos encanta llevarnos el mérito, nos encanta que nos reconozcan. Y cuando la atención se desvía a Jesús, podemos llegar incluso a ponernos celosos de nuestro propio Señor. Y la conclusión a la que llego yo de todo esto es que los discípulos de Juan no tenían clara cuál era su función, ni reconocían quién era Jesús verdaderamente. Y de la misma manera a nosotros nos pasa a veces, que no somos capaces de reconocer cuál es nuestra función, ni somos capaces de reconocer quién es Jesús. Pero ahora nos vamos a ir a la otra cara de la moneda y vamos a profundizar en la actitud que tuvo Juan el Bautista. Porque a diferencia de sus discípulos, hemos visto que Juan el Bautista era una persona humilde y sencilla. Juan el Bautista era una persona que no buscaba fama, que no buscaba honor, que no buscaba reconocimiento, sino que su único objetivo era servir a Dios y llevar a las personas a la presencia de Jesús. Juan el Bautista no se dejaba influenciar por la opinión de otras personas. Y humanamente hablando, Juan pudo verse influenciado por la opinión de los discípulos. Y quizá pudo haber pensado, llevo toda mi vida preparando el camino, llevo toda mi vida predicando a Jesús y ahora Jesús llega y a mí me dejan a un lado y Jesús se hace popular. Humanamente Juan quizás sí que se podría haber frustrado y podría haber cogido celos. Pero sin embargo, él entendía cuál era su misión y no se dejaba influenciar por la opinión de los demás. Y tristemente a nosotros nos pasa algo parecido, y es que muchas veces alguien nos llega y comienza a hablarnos de alguien, comienza a decirnos, mira, esta persona está prosperando en la predicación, Dios lo está llamando a predicar en un montón de lugares, o mira la salmista Lucía que canta como Beyoncé. Y comenzamos a generar una especie de competencia, empezamos a generar algo en nuestro corazón que es insano, que es tóxico. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por la opinión de otras personas. Pero aparte de todas estas cualidades de Juan, a mí la que más me impacta es la que se ve reflejada en el versículo 27. Cuando él mismo dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y es que Juan el Bautista entendía que no había mérito alguno en lo que él podía decir o en lo que él podía hacer. Juan el Bautista entendía que todo lo que él estaba desarrollando era por la gracia y la misericordia de Dios en su vida y que él no tenía derecho a reclamar nada, él no tenía derecho a reclamar honor porque su único privilegio, el verdadero privilegio de Juan era servir a Jesús. Y nosotros también tenemos que entender que no tenemos derecho a reclamar nada. No tenemos derecho a reclamar popularidad, no tenemos derecho a reclamar
fama, a reclamar adulación, porque el único que tiene derecho y el único que es digno es Jesús. El único que verdaderamente puede decir, yo soy digno de gloria, soy digno de ser admirado, soy digno de ser seguido, es Jesús y no nosotros. En definitiva, y a diferencia de los discípulos de Juan, él sabía cuál era su función y sabía quién era Jesús. De hecho, en la Biblia leemos que cuando María comenzó a decir que estaba embarazada de Jesús, dice que Juan literalmente saltó en el vientre de su madre. Y es que Juan ya de pequeño sabía por qué había venido y sabía quién era Jesús. Pero es que en Marcos 1, 7 y 8 dice, y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y yo con esto, antes de terminar con este primer requisito, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser como los discípulos de Juan? ¿O quieres ser como Juan el Bautista? ¿Quieres ser una persona que busca su propia fama, que busca su popularidad, que busca sus intereses? ¿O quieres ser como Juan, una persona que busca por los intereses de Jesús y que entiende perfectamente para qué ha venido? ¿Quieres ser el amigo del novio o te conformas con ser un simple invitado? Si verdaderamente queremos tener el corazón de Juan, es necesario que reconozcamos cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Jesús. Si queremos ser como Juan el Bautista, tenemos que entender cuál es nuestra función y cuál es la función de Jesús. Y una vez que hemos entendido esto, entonces pasamos al segundo requisito, que es ejercer. Di conmigo, ejercer. Ejercer. En el versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y si algo yo percibo de este pasaje, es que Juan no había venido para hacer seguidores, sino para ganar discípulos de Jesús. Juan no había venido para ser una persona influyente, sino que había venido a preparar el camino de la persona que iba a ser más influyente que él. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero vivimos en la sociedad del postureo, donde todo está basado en apariencias. Y aunque es triste, yo he visto cristianos mucho más preocupados por ganar seguidores en Instagram antes que por tener a gente que discipula, que enseña y que lleva la presencia de Jesús. Y te digo algo, aunque yo en un primer momento, cuando Dios me llamó, tenía perfectamente claro mi enfoque, hubo un momento en el transcurso del tiempo en el que perdí el rumbo. Porque es muy fácil que nuestro orgullo y nuestro ego quiera florecer y dejemos de depender del Espíritu Santo para comenzar a depender de nosotros mismos. Pero, ¿sabes? Dios tuvo que enseñarme una lección que nunca voy a olvidar. Y cuando yo vine al seminario, el Espíritu Santo me habló de una forma muy clara a un llamado hacia la predicación. Y desde este momento comencé a prepararme, comencé a leer, comencé a estudiar, comencé a prepararme en todo este ámbito para hacerlo con mayor excelencia. Pero cuando fue pasando el tiempo y fui predicando en más sitios, fui predicando más veces, hubo algo en mí que comenzó a crecer en cuanto al orgullo, en cuanto al ego y a decir, vale, yo sé hablar delante de la gente, yo veo que la gente me escucha. Yo decía, yo soy un gran predicador. Yo decía, soy una persona que la gente me lo dice, que hablo bien. Así que yo creo que tampoco me hace tanta falta el Espíritu Santo en mis predicaciones. ¿Y sabes qué? Para mi vergüenza lo digo, las últimas predicaciones que yo hacía estaban más empapadas de mi pensamiento que de lo que Dios había puesto en mi corazón. Estaba más empapada de lo que yo quería decir que de lo que el Espíritu Santo verdaderamente quería transmitir. Y hubo un día que me invitaron a una iglesia muy conocida en España y su grupo de jóvenes también es muy conocido. Y yo comencé a preparar la predicación y mientras yo la desarrollaba decía, ¡buah, la gente va a flipar con esta predicación! Esto va a ser un bombazo, la gente verdaderamente se va a quedar sorprendida. Y llegó el gran día. Llegó ese sábado tan esperado, llegué tan chulo, me subí a mi púlpito tan tranquilo. Y os puedo asegurar que no me ha salido una predicación tan mal en toda mi vida. No conectaba con la gente, no me salían las ideas que quería transmitir, nada fluía. Me bajé
con la sensación de decir, en vez de sentarme, me voy a mi casa y me acuesto ya, aunque sean las 7 de la tarde. Pero ¿sabes qué? Fue sentarme en la silla y el Espíritu Santo venir a mi vida y decirme, mira, con esto quiero que entiendas que no se trata de ti, sino que se trata de mí. Con esto quiero que entiendas que no se trata de lo bien que tú predicas, sino de mi presencia en ti cuando tú estás predicando. Y sabes, desde ese momento os puedo asegurar que ya no dependo de mí, no dependo de mis herramientas, no dependo de lo que aprendo aquí en el seminario, sino que dependo de que el Espíritu Santo traiga una palabra específica a mi corazón y que Él me ayude a ir desarrollándola, tanto en la preparación como luego en la exposición. Y vivimos en esa sociedad que al final nos impulsa al postureo, a las apariencias, a querer ser mejor que los demás, a querer que la gente nos siga. Pero es necesario que podamos tener un corazón como el de Juan el Bautista. En el versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y sabes, mientras los discípulos de Juan estaban hablando de fracaso, Juan estaba hablando de éxito. ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero éxito no consiste en ganar fama ni en ganar popularidad, sino que el verdadero éxito consiste en que millones de personas puedan venir a la presencia de Jesús. Y Juan entendía esto, y por eso cuando ellos hablaban de fracaso, Juan se alegraba y hablaba de éxito. Tú y yo, como amigos del novio, tenemos la responsabilidad de llevar a las personas a la presencia de Jesús. Y antes he mencionado el papel que tenía el amigo del novio en la boda, ¿verdad? Y en base a ello es cierto que nosotros tenemos que encargarnos de los preparativos, de las invitaciones, y todo eso está bien. Pero el papel principal no es el amigo del novio. El papel principal le corresponde al novio, que es Jesús. Y sí que nos corresponde predicar el Evangelio, nos corresponde servir, pero no podemos olvidar quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Es triste, pero esto pasa, y es que muchas veces en lugar de predicar a Jesús, nos predicamos a nosotros mismos. Y en lugar de hablar del Evangelio, hablamos de nuestro propio Evangelio. Y sabes, muchas veces el principal obstáculo para que el nombre de Jesús sea conocido es querer ser conocidos nosotros. Muchas veces la principal barrera para que las personas se acerquen a Jesús es porque nosotros estamos en medio. Y si tú estás aquí hoy, tienes un llamado de parte de Dios y quieres servir, tienes que tomar una decisión. Y tienes que decidir si quieres vivir para tu fama o si quieres vivir para la fama de Jesús. Tienes que decidir si quieres vivir para que Jesús sea conocido o si quieres vivir para ser conocido tú. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función, ¿sí o no? Y todos formamos parte de la novia porque somos iglesia. Ahora bien, los que estamos aquí hoy tenemos algo específico y es que tenemos un llamado. Y quizá unos seréis pastores, pastoras, predicadores, profetas, maestros, no sé. Pero no solo somos iglesia, sino que también somos el amigo del novio. Y como amigos del novio, necesitamos entender perfectamente cuál es nuestra función. Y sabes, es curioso que Jesús dice que su novia, la iglesia, es su novia. Pero no dice que su vecina, no dice que su sirvienta, no dice que su esclava, dice que es su novia. Y a mí esto me dice que para Jesús la iglesia es algo personal y no es un asunto de negocios. Sin embargo, nosotros convertimos la iglesia en un asunto de negocios y dejamos que sea algo personal. Y esto es triste, pero a veces pasa. Y muchas veces, en lugar de actuar movidos por la compasión, por el amor, actuamos movidos por el interés. Por el interés de que nos reconozcan, por el interés de que nos digan qué bueno eres, qué corazón tienes, cómo te acercas a las personas. Pero si para Jesús la iglesia no es un asunto de negocios, para nosotros tampoco debería ser un asunto de negocios. Y con esta predicación no quiero que te sientas atacado, ni quiero que te sientas atacada, porque si hoy te estoy compartiendo esto, es porque el Espíritu Santo primero me lo ha compartido a mí. Y es porque yo he tenido que ser tratado con este tema de una forma muy fuerte. Pensando en esto yo decía,
Si la iglesia es la novia de Jesús, entonces tenemos que llevar mucho cuidado con las cosas que decimos sobre ella. Mi amigo Eric y Fer se van a casar en menos de una semana. Sí. Y a mí me gustaría, Eric, hacerte una pregunta. Si ahora mismo escuchas que la gente empieza a hablar mal de Fer, ¿cómo te sentirías tú? ¿Ves? Dice que hasta ha hecho así. Con eso yo creo que lo entendéis, ¿verdad? Pues imaginaros cómo se puede sentir Jesús cuando ve que hablan mal de su novia. Imaginaos cómo se puede sentir Jesús cuando ven que están hablando mal de su iglesia. Así que quiero animarte a que si alguna vez vas a hablar mal de un hermano o vas a hablar mal de una hermana, piensa que es la novia de Jesús. Y hay que llevar cuidado porque el novio es poderoso. Para terminar con este punto, quiero decirte que si realmente tú quieres ejercer esa función como amigo del novio, tu función es despertar en la novia deseo por el novio. Y ¿sabes qué? Muchas veces pasamos tanto tiempo con la novia, le hablamos tanto a la novia de nosotros mismos, que la novia se olvida del novio y se acaba enamorando de nosotros. Cuando nuestra misión no es hablar de nosotros, es hablar de Jesús. Cuando nuestra misión no es que la novia se enamore de nosotros, sino que la novia respire la fragancia del novio a través de nosotros. Y ¿sabes? Es necesario pasar más tiempo de intimidad con el novio. Porque muchas veces entramos en un activismo inútil, en un activismo estéril, que lo único que nos lleva es a estar tanto con la iglesia que olvidamos pasar tiempo con Jesús. Estamos tan metidos en la alabanza, predicación, ensayo por aquí, ensayo por allá, que acabamos estando tanto tiempo con la novia que nos olvidamos completamente del novio. Pero si nosotros realmente queremos llevar a la novia a la presencia del novio, es necesario que pasemos ese tiempo de intimidad con él. Y quiero entrar en el tercer y último requisito, y me gustaría que el grupo de alabanza pudiera pasar. Y el último requisito es menguar. Y di conmigo, menguar. Hay un pasaje, no hace falta que lo busquéis, en Lucas 22, que dice: hubo también entre los discípulos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y dice Jesús: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo voy a decir algo. Cada uno de aquí tiene un propósito específico de parte de Dios. Cada uno de aquí tiene un llamado específico de parte del Espíritu Santo. Pero seas pastor, seas predicador, seas evangelista, seas misionero, seas profeta, todo se reduce a una sola palabra: servicio. Servicio. Y siempre decimos una frase, y es que no sirve el que no sirve. ¿Cómo queremos imitar a Jesús si Él vino como siervo y nosotros queremos venir como señores? ¿Cómo queremos seguir a Jesús si Él demostró que no solo es el Señor de señores, sino que es el siervo de siervos? Él se despojó y aun siendo Dios, quiso lavar nuestros pies por amor a cada uno. Los discípulos discutían por quién había de ser el mayor. ¿Y cuántas veces tú y yo no discutimos por quién es el mayor? ¿Cuántas veces tú y yo no discutimos por quién es el más conocido? ¿Quién es el que mejor canta, el que mejor predica? ¿Cuántas veces tú y yo no estamos envueltos en este ritmo de popularidad que nos está infundiendo la vida? Os voy a decir algo. Hace poco, como ya sabéis, yo me he creado un canal de YouTube. Pero os voy a decir algo. Si a través de mis redes sociales las personas no vienen a Jesús, todo lo que estoy haciendo no sirve de nada. Si a través de cada vídeo, de cada frase,
no se enciende algo en el corazón de parte del Espíritu Santo, todo el esfuerzo que yo estoy haciendo no sirve absolutamente de nada. Porque no se trata de ganar seguidores, se trata de ganar discípulos. No se trata de que la gente nos conozca a nosotros. Se trata de que las personas puedan ver a Jesús en nosotros. El ministerio de Juan iba decreciendo y el ministerio de Jesús iba creciendo. Y aunque pueda parecer contradictorio, es necesario que nuestro ministerio vaya decreciendo para que de Jesús vaya creciendo. Es necesario que la gente en todo lo que nosotros digamos, en todo lo que hagamos, que no nos vean a nosotros, que vean a Jesús. Que no digan qué bien canta la salmista Beyoncé, sino que digan qué unción de Dios tiene Lucía cuando canta. Servicio. Servicio. Y solo quiero terminar con esto. Aunque quizá para las personas que tienes cerca, tu ministerio puede estar siendo un fracaso, en verdad para el cielo está siendo un éxito. Porque tú no tienes que ser conocido, no tienes que ser conocida, tú tienes que reflejar a Jesús. Yo tengo que reflejar a Jesús. Y me gustaría invitarte a que te pongas de pie. Con esto termino, os lo prometo. Pero en Lucas 1, versículo 76 dice, está hablando de Juan el Bautista, es una profecía hacia él y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y esta es nuestra misión. Al igual que Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino de Jesús, de llevar a las personas a la presencia de Jesús, hoy nuestro cometido es llevar a las personas rendidas a los pies de Jesús. Y que podamos decir, Dios, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la tarea que me encomendaste. En otras palabras, misión cumplida.